Buenos días, me llamo Juan Luis y soy coordinador del grupo local de la Sociedad Española de Ornitología. Estoy aquí gracias a la invitación de Teresa, de Héctor, del Ayuntamiento de Almazán. La idea es hacer un pequeño itinerario por este parque tan maravilloso que tenéis aquí, que es la Arboleda, con la intención de observar las aves que hay. Así a bote pronto pues veo algunos pequeños inconvenientes, pequeños hándicaps, que es que el 90% de vosotros no lleváis prismáticos. Para observar aves sí o sí hay que llevar prismáticos, si no las aves aquí y allá en España básicamente no se dejan acercar. Es decir, si no tienes un instrumental óptico adecuado, pues difícilmente las puedes observar. Pero bueno, eso es lo que ya está. Y lo segundo también, bueno, es algún pequeño inconveniente relativo a la hora a la que empieza esta actividad, que yo comprendo que lógicamente si se quiere tener cierta repercusión tiene que ser a una hora más o menos prudente, sobre todo cuando estamos de vacaciones, pero las aves no entienden de estaciones ni de horas. Bueno, básicamente es que madrugan, en cuanto amanecen ya están activas y...
acompaña representando al Ayuntamiento de Almazán, Teresa Greda, que está con nosotros. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, fenomenal. Bueno, me imagino que como siempre también una actividad al aire libre, en verano, en un día que también nos ha amanecido bastante fresquito dentro de la semana que llevamos, se puede aprovechar muy bien y lo estamos viendo que ha tenido éxito. Sí, muchísimo éxito. Es verdad que este tipo de actividades, siendo algo súper bonito, que además aporta mucho conocimiento y demás, es difícil concentrar a tanta gente como tenemos ahora. Lo que pasa que el verano, y como sabéis, los pueblos de Soria pues tienen mucha afluencia de gente, sobre todo de la provincia, que vive en otras comunidades autónomas y que se acerca y que, como veis, hemos contado más o menos que la mitad de la gente que tenemos, que somos más de 50 me parece, son de fuera, o sea, no residen habitualmente en la Almazán, así que sí, un exitazo. Jornada de observación de aves. Otros años hemos tenido también de anillamiento. Intentamos, imagino, variar un poquito para que la gente pues no caiga también siempre en la rutina y diga, bueno, no siempre va a ser todo lo mismo todos los años, ¿no? Efectivamente, hay que ir innovando, introducir actividades que, siendo orientadas a la educación ambiental, tengan variantes, ¿no? El año pasado, efectivamente, y durante 2 años hicimos el anillamiento, y este año proponemos la identificación de aves y tenemos un taller la próxima semana de entomología, también muy interesante. Dentro del programa Cuida Almazán, que no se me olvide, como sabéis, es el programa de educación ambiental en el que se engloban todo este tipo de actividades. ¿Cuántas actividades llega a tener este programa? Pues todos los años hacemos 4 o 5 actividades, aparte de hacer promoción, cartelería dedicada, enfocada a algún tipo de tema concreto relacionado con la educación ambiental, pero de ese orden. Este año ya hemos hecho una jornada de limpieza ambiental súper importante, y esa sí que la repetimos año tras año porque entendemos que es algo que hay que ir renovando. Imagino que también para poder desarrollar este tipo de actividades es importante cuidar bien el entorno, cuidar tanto la arboleda como cuidar el río Duero, y por ello pues imagino que el trabajo del Ayuntamiento, pero también sobre todo el intentar estar muy presente con la Confederación Hidrográfica del Duero para que pues se realicen las tareas y labores necesarias. Efectivamente, lo que está en nuestras manos, que es labor del Ayuntamiento, como veis el parque, este parque en particular, la arboleda, que como siempre digo es nuestro gran tesoro, pues lo tenemos excepcionalmente cuidado. Todo es mejorable y hay que trabajar mucho, y hace falta mucho personal también para tenerlo, pero sobre todo hace falta concienciar a la gente para que cuidemos nuestros recursos, ¿no? Y es verdad, también dependemos de otras entidades, como es la Confederación Hidrográfica del Duero, que todo lo que es la zona de policía en el entorno del río Duero pues tiene toda la potestad y colaboramos con ellos para tenerlo lo mejor posible, pero siempre vamos un poquito pues detrás de ellos para intentar avanzar. Tere, a veces los periodistas somos, y que me permitan la expresión, muy puñeteros con el tema de las inversiones, porque siempre estamos proyectos nuevos, proyectos importantes, pero claro, mantener un parque como este, el coste que tiene para el ayuntamiento, yo creo que los andamantinos y las andamantinas, algunos son conscientes, pero no sé si todos y todos los sorianos, de lo importante que es mantener esto. Efectivamente, yo creo que todos los andamantinos y sobre todo los visitantes, ¿no?, que llegan y ven este parque y dicen que es excepcional, hay que cuidarlo más y mejor, pues lo queremos bien, pero no, efectivamente no somos conscientes de lo que supone eso en el día a día de un ayuntamiento, de un consistorio con la población que tenemos nosotros. Hay que trabajar mucho y muy bien, hay que invertir en proyectos, y no siempre se entiende, ¿no?, que el ayuntamiento se gaste dinero en proyectos técnicos como ese plan director de la arboleda, que lo que hace es decirnos qué tipo de actuaciones tenemos que ir haciendo para que este parque perviva, ¿no? No solo es mantenerlo como está, sino que queremos que en el futuro haya un parque saludable, ¿no? Ir introduciendo especies, cortando aquello que no hace falta, haciendo trabajos silvícolas importantes que hay que hacer, y son proyectos valiosos, son caros, y proyectos por los que hay que apostar, y no solo eso, ejecutarlos a posteriori. Efectivamente, no somos conscientes de lo, y luego el día a día, la limpieza, el mantenimiento con el servicio de jardinería es importante. Y también particularmente la concejala es amante de las aves, le gusta también la ornitología. ¿Cómo no? Yo soy ingeniero de montes y todo lo que tenga que ver con la naturaleza me encanta. Sí que mi vocación ha sido en micología y he trabajado durante muchos años, pero las aves me parece un recurso precioso, maravilloso, y que hay que conocer también para protegerlo y para entender que tenemos que ser cuidadosos en muchos aspectos en los que a lo mejor no tenemos conciencia de que podemos afectar a un grupo de especies, como puede ser en este caso las aves. ¿Algún ave en particular le tiene especial
especial cariño? Ay, a mí siempre me ha encantado la limoche, no me preguntes por qué, pero es una ave excepcional. En todo caso, cualquiera. Me encantan los picapinos, me parecen unas aves súper curiosas, ¿no? Por su comportamiento y demás, y cómo no, los patos, que los tenemos aquí presentes y que es un animal que vemos continuamente, porque además hay una población bastante importante en nuestro río. Bueno, como nos decían, una hora en la que a lo mejor verlas, no vamos a verlas, pero escucharlas vamos a escuchar unas cuantas, ¿verdad? Sí, las escuchamos, lo que pasa que no tenemos conciencia efectivamente de lo que estamos escuchando, y aprender eso sí que es una disciplina realmente compleja, pero sí, deberíamos prestar atención a la naturaleza y aprender, porque incluso de manera autodidacta podemos ir aprendiendo. Pues Tere, muchas gracias también por estar con nosotros y bueno, vamos a continuar también disfrutando de la actividad. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Pues en esta actividad también nos acompaña Julio, que viene de Fuente del Germes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, muy bien. Bueno, pero que también a su vez desde Fuente del Germes has venido de Madrid. Sí. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo te enteraste también de esta actividad? Por los carteles que vimos por Almazán. Mi mujer, sobre todo, que le gusta mucho las aves y está siempre, a ver qué ave es esta. Dijimos, vamos a ver qué es lo que nos cuentan aquí, que no sepamos. ¿Qué es lo que tiene la naturaleza para vosotros que os llama tanto la atención? Todo. Para nosotros en la naturaleza todo. Es lo que más nos gusta. Estamos siempre implicados en la naturaleza. De las aves, normalmente cuando soléis ir al campo también, imagino que sois buenos observadores. ¿Hay alguna que os llama particularmente la atención? Sí, nosotros donde tenemos una casita en la sierra y allí solemos observar el milano real. Es una pasada. Sobrevuela siempre por la finca y es una pasada. ¿Cuál es la ave más curiosa que habéis visto también? Que recuerdes que dices, o más llamativa. ¿Cómo se llama? El abejarruco. ¿El abejarruco? Sí, ese es muy chulo. Lo vemos por allí, por la sierra mucho. Y la alondra, el búho real que he visto hace poco que me quedé alucinado, sí. Bueno, esto es importante también, imagino, para la actividad, venir también con expertos que puedan también asesoraros un poquito, deciros, como explicábamos también antes, pues con el tema de los prismáticos, con el tema de la orientación con las guías, ¿verdad? Sí. Estamos siempre, ¿qué será eso? Y le estamos viendo aquí al lado de, yo qué sé, estamos en casa, en el jardín, y vemos ahí al pajarillo, ¿y qué será eso? ¿Qué será eso? Pues con estas charlas igual dices, joder, pues que ya sabemos lo que es, ya solo con el canto lo conocemos.
Julio, de lo que ha explicado también antes, ¿qué es lo que crees que os faltaba y que ahora dices, bueno, pues a lo mejor necesito algo? Por ejemplo, no sé si la guía de aves. Sí, la guía. Hace falta una guía en condiciones. Tenemos varias guías, pero el saber de qué manera observar, sobre todo por el sonido y la forma y el sitio donde estás, saber que no puede ser lo que te crees porque no es la zona, ¿no? Claro, estamos muy pendientes muchas veces de la vista, de querer ver al pájaro, pero a veces no prestamos atención. Es ¿Verdad? mejor el oído, sí. Igual es mejor sentarse en un sitio lleno de soniditos y disfrutar de eso. Y ya está. Una jornada para repetir, ¿la recomendarías también a todos aquellos que nos están viendo? Sí. De hecho, es importante que todos sepamos de las aves. Sí. Oye, pues Julio, te dejo seguir disfrutando y que tengáis mucha suerte y veáis muchas aves también. Muchas gracias. Perfecto. Venga, Muy bien, ya está. se agradece. Pues acompañado de Javi y de Jorge estamos también. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, habéis querido participar en esta actividad en familia, en este caso, ¿verdad? Sí, en este caso sí, porque Jorge es aunque tiene 8 añitos, casi 8 añitos, es un apasionado de las aves y cuando nosotros veraneamos siempre en Almazán, venimos una semanita y cuando lo vimos este año dijimos es la ocasión perfecta, el taller perfecto para Jorge, que es un apasionado de las aves. Jorge, ¿quién lo vio antes de los dos, tú o tu padre? Me lo dijo mi madre. Te dijo tu madre, ¿no? Y tú dijiste, sí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por qué tenías tanto interés? ¿Qué es lo que más te gustan de las aves? Como cazan, me encantan las aves rapaces porque como se tiran en picado y cazan también, me gusta cómo cazan. De todas las rapaces hay una que se tira muy en picado y es la más veloz, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es? el halcón El peregrino. halcón peregrino, que alcanza unas velocidades Lo he visto en persona e impresiona mucho en persona, ¿verdad? y es mi animal favorito. Es favorito. Oye, te iba a preguntar, te voy a hacer ya casi examen, preguntas de examen. ¿Cuál es más grande del halcón peregrino, el macho o la hembra? El macho, ¿El macho? ¿Seguro? sí. Sí. ¿Por qué? Porque porque la hembra cuida los huevos, entonces no tiene tanto que volar, sino entonces el padre puede ir más rápido. Oye, y de todas las aves que estamos escuchando hoy, porque verlas nos está siendo un poquito más complicado, alguna hemos visto, ¿cuál te está gustando más? La que más me gusta es la tórtola turca, ¿Por qué? porque como siempre la veo, la conozco mucho. La tienes bien ubicada, ¿no? Sí. Vienes bien acompañado también, ¿no? Sí. A ver, ¿qué te has traído? Una mini guía de campo de 150 aves de España. Oye, ¿y ya las has visto todas o te queda alguna todavía por ver? Si hay un montón, Hay muchas, ¿no? esto un poco. ¿Y de todas, cuál te parece la más curiosa, la más llamativa por el plumaje? El buitre negro. El buitre negro. ¿Has visto alguna vez? No. Mira, pues yo te recomendaría casi que te vayas para la parte oeste de la provincia, que yo ya he visto dos. Sí. Y así ya, a lo mejor tienes hasta un poquito de suerte y ves la pareja. Y te gustaría, ¿no? Sí. Sí. El leonado ese sí que le tienes más visto ya, ¿no? Sí, lo he visto un montón de veces.
Oye, y Javi, te quería preguntar también, la pasión de Jorge, ¿viene natural? ¿Se la habéis inculcado? ¿Os gusta también a vosotros? Viene natural, le gustan los animales en general y en particular las aves, no sabemos muy bien por qué, pero le viene a él, le compraba a mi mujer muchos libros de naturaleza, animales, y es lo que más le gusta, pero le viene natural, no, porque nosotros somos ingenieros, o sea, no tenemos nada que ver con esto. Pero vosotros la naturaleza también os llama mucho. Sí, intentamos salir cuanto más posible, cuanto más al campo posible lo mejor, lo que pasa que claro, aprovechamos talleres de estos para aprender un poquito, ¿verdad, Jorge? Y esto lo tenemos que intentar repetir, porque nosotros vivimos en Valencia, podemos intentar ir a la Albufera Valencia, que seguro que hay sesiones de estas. Y seguro que, vamos, no será por aves también, el Albufera, ¿verdad? Exacto. Y es que también he visto halcones peregrinos volar, halcones que viven en la nieve y he visto muchas águilas. Le gusta mucho. Me gusta mucho, Le ¿verdad? gusta mucho, mucho, mucho. Oye, ¿y por qué recomendaríais a la gente que nos está viendo que venga a este tipo de actividades aquí en Alma? Jolín, porque no eres consciente realmente, él ha dicho que en toda la provincia de Soria puede haber unas 275 especies y solo en Almazán 150, o sea, yo me he quedado alucinado. O sea, nosotros que bajamos mucho a la arboleda, no te das cuenta de lo que hay aquí arriba, 150 especies, es una animalada. ¿Y Jorge, ibas a decir? Y no sé cómo puedo Identificar. Identificar. los sonidos de las aves y saber ¿Cuál es cada una, cuál verdad? es cada una. ¿Sabes eso cómo se hace? Con muchos años y escuchando mucho. Sí. Exacto. Pero en esta ave también pone si se va de España y sus sonidos. Sí, sus sonidos. Muy O sea, que tú, Jorge, te gustaría dedicarte a esto. No, yo voy a ser entrenador de aves rapaces. bien. Mira. Entrenador de aves rapaces. O sea, que cetrería es lo que te gusta a ti. Sí. Sí. Le gusta mucho. Pues para eso también hay que entrenar mucho. ¿eh? Mucho, mucho. Bueno, pues a los dos, oye, que lo paséis muy bien y que disfrutéis mucho de esta actividad, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Se agradece, se agradece. Pues acompañado esta mañana también estamos en esta actividad de Juan Luis Hernández, que ha sido el que nos ha coordinado y nos ha enseñado un poquito más la apertura que tenemos dentro del mundo de la ornitología, dentro de las aves, para conocerlas y conocer aquí en Almazán qué es lo que tenemos y ponerlo en valor, ¿verdad? Sí, efectivamente. Soria es un paraíso, está bien que lo sepamos, que Soria es un pequeño paraíso para muchas cosas y para las aves no es una excepción, porque tenemos variedad de hábitats, variedad de ecosistemas, muchas especies que nos frecuentan y como es este caso, estamos en Arboleda, en Almazán, en un parque y sin embargo pues puedes observar tranquilamente 40 o 50 especies distintas en un momento como este. Te quería preguntar también, Juan Luis, ¿qué importancia tiene el poder conservar ya no solo parques como la Arboleda, sino también el cauce del Duero, el mantenimiento que tiene que tener para que diferentes especies puedan convivir? Los ríos son también, digamos, espacios que permiten conectar zonas diferentes. Hay muchas veces que un río arbolado atraviesa una zona agrícola que no tiene árboles, por lo tanto estamos hablando de un oasis para muchas especies. Suponen cauces ecológicos, cauces de agua, pero cauces también de vida que vertebran espacios pues más carentes de ella, ¿no? Y entonces los ríos son fundamentales en esto, en el caso de las aves, básicos para muchas especies que aprovechan el arbolado que hay en ellas y también pues eso, que permite que sus migraciones puedan abastecerse de comida, ya sea de bayas o de insectos. Entonces la conservación de un río y que este río tenga diversos estratos, desde estrato arbustivo, de estrato herbáceo y luego en el arbolado que sea de diferente edad, pues permite pues que la diversidad sea mucho mayor. En este bosque, ¿qué ocurre aquí en Arboleda? Aparte de que sea un parque, pues tenemos arbolado muy maduro que viene muy bien para muchas especies junto con otro arbolado o vegetación arbustiva
arbustos que tienen bayas que van a comer. Así que bueno, pues la presencia en este caso del Duero, de un cauce bien conservado, es muy importante para la conservación de muchas especies, claro. Vale, te quería preguntar también, claro, muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la sequía, de las altas temperaturas, parece que nos preocupamos mucho por los seres humanos, por ver cómo nos afectan, pero no vemos también cómo puede afectar a la naturaleza. En el caso de las aves, estas situaciones que estamos viviendo, ¿de qué manera les está afectando a ellas? A ver, esto es complejo, ¿no? Porque la casuística es muy amplia, diferente según se trate de especies que vivan en un bosque o especies que vivan en campo abierto. Aquí, por ejemplo, en el caso de las sequías, es difícil, Soria, me estoy refiriendo a Soria, no estamos en un desierto, es muy difícil eso, no encontrarte un espacio como pueda ser el Duero o cualquier otro río, o sea que es complicadísimo que puedan sufrir percances, digamos, en la población global de las especies, así. Básicamente, en términos generales, podríamos decir que no es un factor todavía relevante o que sea muy importante. Hay otros factores mucho peores, ¿no? Pero, por ejemplo, me estoy acordando, el año pasado fue mucho peor, junio, julio fue un calor horrible. Entonces, en el caso de las aves como las golondrinas, como los aviones y como los vencejos, si te acuerdas o si acuerdan los telespectadores, fueron muchos pollos que no pudieron soportar el calor que hacía. O sea, imagínate un vencejo que está en un agujero, que tiene un tejado de uralita, una chapa, entonces muchos vencejos se lanzaban, muchos pollos, porque no podían aguantar las temperaturas que se daban en esos espacios tan cerrados, ¿no? Ahí sí que hubo un efecto puntual. Pero bueno, habría que valorar eso en función de las diversas especies. Y claro, a la larga imagino que también el cambio climático lo que está haciendo es que las especies, pues tradicionalmente en unos sitios donde no las podíamos ver, estamos empezando a ver, y en sitios donde las veíamos están desapareciendo. Por ejemplo, hoy hablábamos, me preguntabas antes de la sequía. Este año, con la sequía en el centro y el sur de España, resulta que algunas especies que no se reproducen aquí han llegado antes, especies como el sisón y la butarda, que habitualmente vemos en verano solo, pues ya eran abril, mayo cuando las estábamos viendo, u otras, codornices, cernícalos, pues un poco lo mismo. Esas no se reproducen, pero hay otras que sus áreas de cría están aumentando, el gorrión moruno, el pico menor, que tiene que ver lógicamente con este cambio, ¿no? Que en este caso puede ser positivo porque están aumentando, pero en otro caso puede ser bastante perjudicial, sobre todo porque muchas veces hay especies que todavía que no es fácil que coordinen, hay muchos insectos, por ejemplo, que eclosionan en unas épocas determinadas, entonces su migración está pautada de tal manera que coincida la época de cría en la que aparecen estos insectos. Si estos insectos aumentan o aparecen antes, pues va a haber un desfase que va en contra de su biología. En este campo hay muchísimo que estudiar porque los cambios se están produciendo de una manera tan brusca, tan repentina, que todavía no sabemos muy bien cómo van a adaptarse, ¿no?, muchas especies, pero bueno, eso es algo que veremos con el tiempo, pero no apunta nada bien. Juan Luis, de la actividad de hoy imagino que también bastante contento con la cantidad de gente que ha venido y sobre todo pues tan heterogénea, de gente pues que le gusta, gente que entiende, que veíamos, gente que a lo mejor pues está aprendiendo, y gente mayor, gente más pequeña. Imagino que eso es importante, ¿no? Me ha sorprendido porque esperaba un grupito de gente. Habitualmente cuando haces este tipo de actos, piensa que a veces hacemos o suelta de aves rapaces, que eso ya tienes el ave allí, o bien sesiones de anillamiento científico, que también vas a tener el ave en la mano, pero cuando se trata de este tipo de ya actividades en la que directamente las aves están en su medio y si las ves bien, y a veces que es muy difícil observarlas, ¿no? Entonces que hubiera tanta gente, como dices, tan variada, tan variopinta, tan heterogénea, con muchos niños, que eso es importante, pues está bien, ¿no? Y ver que hay sensibilización, ver cómo lo que hablábamos, ¿no?, que decíamos, el ave que vuela la cazuela, esto, o el término pajarero, que hace 40 años era alguien que cazaba pájaros, no el que los veía o protegía. Eso evidentemente ha cambiado y no es que sea un éxito, sino que es vital para un poco la sensibilidad y la conservación de los espacios que nos rodean. El Ayuntamiento de Almazán es consciente también de esta importancia, fruto de ello pues también estas actividades que está haciendo cada año, pero el resto de ayuntamientos son también igual de partícipes. ¿Habría que hacer algo más para intentar inculcar estas actividades? Hombre, yo creo que el conocimiento que puedas tener en ese caso de las aves, pero en general de los animales, de las especies que tienes a tu alrededor, es importante, porque siempre es una máxima que se dice siempre, que se comenta siempre, acerca de que no puedes conservar, no puedes amar algo que no conozcas. Entonces, si te das cuenta,
cuenta, aquí hemos hablado de varios pájaros que muchos a la mayoría ni les sonaban. Entonces sería importante pues tener eso, un conocimiento mejor de todo aquello que nos rodea, porque solo de esa manera puedes ser consciente un poco de su existencia, de la problemática que tiene, y precisamente gracias o debido a esa problemática pues actuar en consecuencia. Eso sería un primer paso. Harían falta pues no solamente desde los ayuntamientos, sino de otras instancias, pues campañas más efectivas de concienciación y sobre todo de conocimiento. Y dentro de nuestros escasos medios, por ejemplo, pues yo como coordinador de la Sociedad Española de Ornitología, un grupo que defiende las aves, pero no solamente las aves, sino que sus hábitats, lógicamente, pues intentamos a través de estas jornadas pues que este mensaje conservacionista y de conocimiento cale entre la sociedad. Claro, protección tenemos que proteger a todas, pero no sé si en la provincia de Soria o en Almazán concretamente, pues también tenemos un especial interés en algún ave en particular. Mira, aquí en esta comarca, en lo que es el sur de la provincia de Soria, tenemos la joya de la corona de las aves, que son las parameras del sur, donde viven las alondras ricotí. La alondra ricotí o alondra de Dupont, como se conocía antes, es una especie muy singular que únicamente vive en parameras de vegetación natural, y estas se desarrollan fundamentalmente pues desde Retortillo en el oeste de la provincia, Altos de Barahona, hasta Medinaceli, ¿no? Toda la tierra de Medinaceli. Y es una especie muy vulnerable, tan invulnerable que en este año se ha declarado especie en peligro de extinción. Y el problema que tiene es que es un pajarillo que difícilmente se puede ver. Básicamente cuando vas a los lugares donde vive la escuchas, enseguida se esconde, es muy tímida y muy discreta, y eso hace que precisamente esa no visualización del pájaro, al ser muy pequeñito, si fueran águilas o si fueran buitres o si fueran abutardas, sería más fácil conservar, ¿no? Hacer campañas de la importancia de la concienciación, de saber que estamos ante un paisaje casi único en Europa, que por desgracia a veces aunque está protegido, porque ahora casi todas las parameras en las que vive son cepas, son zonas especiales de protección para las aves, pero faltaría, claro, esa especie está muy ligada a las explotaciones de ovejas tradicionales, la ganadería que existía en nuestros pueblos, porque esa ganadería es la que limita la presencia de arbolado, de arbustos. Es una especie muy singular y con unos requisitos muy característicos, y es una pena es la realidad. ¿Quién quiere ser pastor en nuestros días, ¿no? Que desaparezcan los rebaños de ovejas merinas, de ovejas no merinas, sino de ovejas normales, porque ellas son las que limitaban y posibilitaban la existencia de esta especie. Si sigue desapareciendo, si en unos años no hay ovejas en estos páramos, pues por mucho que protejamos a la especie, pues no va a tener las condiciones para vivir. Juan Luis, muchísimas gracias también por atendernos, felicidades también por la actividad, y esperemos que que veamos muchas actividades ya, Juan Luis, mucho tiempo, porque eso es importante, sobre todo para concienciar a los más pequeños y a los mayores también. Sí, y muchas gracias a vosotros por dar la noticia y que todo el mundo pueda ser consciente de ello. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Perfecto.
jungle.